Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy del ascendente en el signo de Acuario en la astrología helenística tardía según el astrólogo Julio Firmico Materno y su obra Matesis o Matesios Libri Octo del año 335 a 337 Anno Domini. Y Julio Firmico Materno, como muchos de ustedes ya sabrán por los videos previos en esta serie, fue un astrólogo siciliano de la época imperial romana tardía. Cuando él sacó este libro, Matesi se lo dedicó al que fue gobernador de la región imperial de la Campania, que más o menos corresponde a ese espacio geográfico, pues al sur de la ciudad de Roma, donde hoy está la ciudad de Nápoli. Y Julio Firmico Materno era de Sicilia, que es más o menos esa isla triangular al suroeste de la bota de Italia en el Mediterráneo. Y Julio Firmico Materno, además de ser astrólogo, pues fue muchas cosas porque fue un hombre muy docto, muy culto, muy letrado, como era la norma en la antigüedad. Todo el mundo que era astrólogo obligatoriamente tenía que ser una persona muy docta, muy culta y muy letrada, a diferencia del día de hoy. Y obviamente, pues, eso es un hecho. Para ser astrólogo en la antigüedad había que ser muy ducho en las matemáticas, en la astronomía, pero también en la lógica, en la retórica y en la gramática. Como consecuencia, Julio Firmico Materno muy probablemente pertenecía a algún tipo de familia patricia, lo que le permitió pues alcanzar lo que alcanzó, porque además de ser astrólogo también fue escritor, abogado y senador. No obstante, hay que recalcar que 10 años después que él saca este libro, Julio Firmico Materno se convierte al cristianismo y luego se convierte pues en un escritor de apología cristiana. Y este libro de Matesis es muy importante porque es el tratado de astrología clásica más extenso que sobrevive al día de hoy. A la misma vez es un texto muy importante para entender la tradición helenística, ¿verdad? Hay otros libros, pero este es muy importante y está ahí en los primeros 5, sin duda alguna, ¿verdad? Junto quizás a la introducción de Vitius Valens, quizás posteriormente los textos de Pablo de Alejandría, ¿verdad? El Tetabriblios por ahí y otros más, ¿verdad? Pero este texto es muy importante para entender este periodo de astrología helenística que se extiende del siglo II hasta el siglo IV-V más o menos. Hay que recordar que el siglo IV, para aquellos que no sepan de historia, es un siglo trascendental porque el siglo IV después de Cristo marca la transición oficial del Mediterráneo pagano a un Mediterráneo cristiano y se mantuvo cristiano hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunos dirán que ya no es tan cristiano, ¿verdad? Por varias razones que no vamos a tocar aquí, pero el hecho fue que en esta época, en este siglo, cuando Julio Firmico Materno está vivo y escribe este libro, el Mediterráneo y el imperio en general está pues pasando por unos cambios trascendentales. Por eso es que es astrología helenística tardía. En este siglo IV, pues, comenzó persiguiendo a los cristianos y termina con el cristianismo como la religión oficial. Y obviamente, pues eso tuvo un proceso escalonado, pero en esta misma época de los 330 se está cambiando la capital de Roma a Constantinopla, ¿verdad? Donde va a seguir el imperio romano hasta el siglo XV, ¿verdad? Pero tenemos que tener en mente de que esto es un siglo bien trascendental, ¿verdad? Porque todo lo que es la tradición pagana astrológica, pues parte de ella se va a fusionar con lo que va a ser la tradición temprana cristiana, va a ir subterránea y se va a mantener. Esta idea de que el cristianismo desapareció en Europa es completamente falso, sencillamente pues perdió su popularidad y a la misma vez pues se volvió algo mucho más de élite que antes, muchísimo más de lo que ya era. Y a la misma vez pues tiene pues unas connotaciones teológicas que van a amarrarla a, pues, a discusiones de claustro más que nada y a discusiones de élite dentro de la curia. No obstante, toda esta tradición viva a finales del siglo IV, más que nada, o mediados del siglo IV en adelante, pues, primero que nada, pues empieza a prohibirse en el Mediterráneo y eso es lo que comienza esta emigración hacia el Levante, este éxodo hacia el este y el Medio Oriente, que a la misma vez va a sembrar las semillas para lo que va a ser la tradición perso-árabe islámica varios siglos después. Recordemos que la tradición perso-árabe islámica no comienza hasta el siglo 8 o 9, hay que esperar un par de siglos. Y a la misma vez hay que recordar que en Persia ya había astrología y que meramente pues se da como una especie de encuentro entre toda esta tradición helenística, pagana, que ya había influenciado el Levante, pero que ya reentra dentro de lo que es ese Levante ya subdividido, porque ya el imperio macedónico había desaparecido hace mucho, y básicamente pues estaban
los persas, ¿verdad? Pero esa fusión es lo que va a crear las bases para lo que va a ser la tradición islámica, primero pues en el califato umeya, donde no era tan popular, y luego en el abásida, donde realmente cobra una importancia trascendental, y luego pues continúa el canon dentro de ese contexto cultural, ¿verdad? Y este libro es muy importante por eso, y da la casualidad que Julio Fílmico Materno, en el libro 5 de la obra, da una lista de los ascendentes por signo, y de la misma manera habla de los Imum Coeli, de los descendentes de los mediocielos, de los cuatro cuadrantes, de las cuatro casas angulares. De hecho, él le da un nombre que no me había percibido hasta, no había percibido hasta ahora. Él habla de el celum, ¿verdad? Los ángulos del celum, que me imagino que se refiere a los ángulos del cielo, ¿verdad? El ascendente, el descendente, el medio cielo y el Imum Coeli. Y él habla de todo esto. Yo los exhorto a que busquen el libro, especialmente si ustedes llevan ya tiempo estudiando astrología, si conocen los preceptos básicos de la tradición. Les sugiero que se metan y lean el libro. Ahora bien, si son neófitos, pues no les sugiero que vean el libro, no les sugiero que lean ningún clásico de astrología, porque pues si usted no está al tanto de la dicotomía entre lo que es el mundo moderno y el mundo tradicional, estos libros no les van a gustar, los va a encontrar aburridos, no va a entender, y en el peor de los casos, que lamentablemente hoy en día muchas veces es el caso mayoritario, muchas personas van a sentir asco ante estos libros porque les van a parecer machistas, les van a parecer retrógrados y les van a parecer dignos de ser inmolados en una quema de libros, como probablemente ya muchos han abogado antes. Y eso se debe a que pues están viéndolo desde nuestra perspectiva anómala moderna, porque nada de eso existe, ¿verdad? La misoginia no existe, el machismo no existe. Lo que existe es la condición tradicional y orgánica del hombre, que es la condición tradicional. Y lo que nosotros consideramos pues progreso no es más que barbarie, es más que el estado anómalo en el cual vivimos y en el cual se manifiestan muchas cosas, entre ellas lo que es la prosaica contraastrología moderna. Así que si tienen experiencia, busquen el libro, lo pueden encontrar. Ya han hablado en los comentarios, creo que no está en español, lamentablemente, pero por lo menos hay dos versiones en inglés. Está la versión de James Holden, que es este libro que está aquí, ¿verdad? Y hay otra más que me lo postearon en un grupo de inglés en Facebook, que creo que el traductor es Brahms o Van, se me olvida el nombre. Y la hojeé y tengo que admitir que es un poquito mejor que la de James Holden, pero ese es otro tema para otro momento. Ok, Corillo, si llegaron a este video, como hemos hecho con todos los videos en esta serie, hay que saber qué es el ascendente, ¿verdad? Y no me voy a cansar de esto. Usted no puede pretender buscar información del ascendente y estar preguntando qué es mi ascendente, qué significa, si usted no sabe qué es un ascendente. Y no me diga que el ascendente es una máscara, porque eso es una definición moderna que no tiene ni 100 años y que realmente no hace justicia a lo que es el ascendente. Usted tiene que dominar qué es el ascendente desde un punto de vista astronómico, ¿verdad? Y de ahí pues puede partir y luego puede aprender qué significa desde una perspectiva más histórica y cosmológica. Pero ¿qué es el ascendente? El ascendente es un punto, ¿verdad? En la astrología generalmente hay dos cosas. Hay áreas o hay puntos, y todos son áreas o puntos, ¿verdad? Y ese punto del ascendente es sumamente vital. ¿Por qué? Porque el ascendente es ese punto al este en el horizonte oriental donde el plano del observador interseca lo que es la eclíptica en el espacio exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el punto que conecta nuestro mundo a la frontera final. Ese punto conecta la esfera sublunar de los cuatro elementos, tomando en consideración lo que es la perspectiva geocéntrica, ¿verdad? De las esferas, que es la manera tradicional de hacer astrología, y conecta nuestro mundo donde todo nace, crece y muere con el último punto accesible a nuestros sentidos, que es la octava esfera de las estrellas fijas, ¿verdad? Y esa es básicamente la frontera final, no como en Star Trek, en Viaje a las Estrellas, que te dicen que la frontera final es la exploración de la galaxia. No existe tal cosa, eso es una aberración y una blasfemia satánica. Pero desde el punto de vista tradicional, la frontera final es la octava esfera, la que está después de Saturno. Y ese punto nos conecta a esa frontera final donde está ahí juxtapuesto, anexo, lo que es el cinturón del zodiaco, que recordemos no es lo mismo que las estrellas, son dos cosas diferentes. Y nos conecta con ese mundo imperecedero, con ese trasfondo del zodiaco que está ya afuera de nosotros, y es la última frontera porque los estratos superiores a la octava esfera pues son inaccesibles a los cinco sentidos del hombre, pero sí son accesibles a través de la contemplación y la revelación divina.
¿Y qué sucede? Ese punto es sumamente importante porque ancla al observador desde su punto geográfico, ¿verdad? Que eso alude más bien a las casas, con ese cinturón del zodiaco, que a la misma vez alude a lo que son los signos. Y a través de ese punto nosotros organizamos todo lo que es la carta horoscópica. Y recordemos, horóscopo no tiene que ver absolutamente nada con esas tonterías que uno lee en el periódico. Eso es un invento de hace 100 años para explotar personas, para embrutecer y pues anonadar a la población con tonterías, ¿verdad? El horóscopo sale de una palabra en griego que es horoscopos, que significa captar la hora de que de lo que está ascendiendo en el este. Por eso el ascendente es lo más importante desde el punto de vista tradicional y es lo más importante en la astrología en general, porque la astrología de verdad es la astrología tradicional y la astrología moderna es meramente un señuelo para consumir, un señuelo para controlar y explotar, más para mal que para bien, ¿verdad? Y el ascendente tenemos que tener en mente que es muy variado, tiene muchas variables y es bien complicado, mucho más complicado de lo que uno podría pensar a primera vista. El ascendente organiza los signos en las casas y de la misma manera representa no solamente nuestra máscara, es nuestro cuerpo, es nuestra proyección, es nuestro camino de vida. Y el ascendente nos da mucha información en relación a la carta. Y nuevamente el ascendente siempre va a ser la casa 1, siempre va a estar asociado al este, al oriente y a la primera cúspide más o menos. ¿Okay? Pero recordemos, el ascendente tiene muchas variables. El ascendente va a estar en un signo definitivo, pero ese punto va a tener otras dignidades esenciales, ¿verdad? Va a tener un término que va a decir mucho del nativo, aunque no lo crean, y a la misma vez va a tener una cara. De dicho modo, un ascendente vacío no es lo mismo que un ascendente con planetas, ¿verdad? Un ascendente con un planeta no es lo mismo que un ascendente con dos planetas. Un ascendente con dos planetas no es lo mismo que con un ascendente con tres planetas. Y así sucesivamente. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que esté en la primera casa afecta el ascendente de manera significativa. De la misma manera, el ascendente es una cosa, pero el señor del ascendente es otra. Recordemos, el ascendente es el cuerpo, pero el señor del ascendente también es el cuerpo, y la luna es el cuerpo, y también podríamos decir que el sol hasta cierto punto también es una parte integral del cuerpo. Pero nada más con esta idea del señor del ascendente y del ascendente nos damos cuenta que los ascendentes de Acuario en teoría van a tener 12 categorías generales. Y esas 12 categorías generales corresponden a la posición del señor del ascendente, que va a tener una dignidad esencial y una dignidad accidental particular en todas las cartas con ascendente de Acuario. Así que ahí tenemos otra dinámica que va a cambiar las cosas y que de hecho, después de esta serie, eventualmente voy a hacer esa serie de los regentes del ascendente y cómo se manejan. De la misma manera, un ascendente con el eje de los nodos se comporta de una manera. De la misma manera, si tenemos al Sol, a Marte o a Saturno en la 7, eso va a crear una dinámica bien fuerte del ascendente. De dicho modo, si el señor del ascendente, que en este caso de Acuario va a ser Saturno, está en un signo y el señor de ese signo está en el ascendente, hay una recepción mutua o parivártana que crea una conexión entre las dos casas que va a ser muy significativa dentro de la interpretación astrológica de la carta horoscópica en cuestión. En este caso, obviamente, lo que es el ascendente de Acuario. Así que podemos ver de que hay muchas cosas ocurriendo. Y lamentablemente en esta cultura global, cibernauta, fetichista de videos de YouTube, no podemos pretender describir un ascendente con un video, porque eso es como que describen a mí por la forma de mi oreja. O sea, no funciona. Tenemos que darnos cuenta de que estos axiomas que vamos a leer de Julio Fírmico Materno son muy similares a otros axiomas, o sea, son meramente referencias para que el astrólogo se deje llevar e interprete lo que es la carta, pero siempre tomando en cuenta la base fundamental que el astrólogo tiene que tener para hacer astrología. Y esa base tiene que ser una, pues, tradicional, el trivium, el quadrivium, tener una relación con Dios, tener una relación clara con lo que es la tradición y estar al tanto, en nuestro caso, de nuestra contemporaneidad, de esta dicotomía del mundo moderno y el mundo tradicional. Y tiene que tener esto en mente porque lamentablemente, como ustedes me han dicho y como he constatado, ¿verdad? Y créanme, se me ha hecho un poco difícil ver videos de ascendente porque es que no los tolero. Tengo que, tú sabes, tengo que medicarme para realmente poder soportar muchos de estos videos de estos astrólogos que de astrología lo que tienen es el nombre en su canal, hablando de los ascendentes, porque tenemos dos fallas que ocurren con esos videos generales. Primero que nada, describir el signo donde está el ascendente no es lo mismo que describir el ascendente en un signo. Son dos cosas diferentes. Usted no puede pretender definir un signo meramente, un ascendente meramente definiendo el signo donde está. Sí, el signo va a tener que ver con el ascendente, pero es algo terciario. Y eso es lo que hacen muchos de estos videos y a la misma vez
los describen con los significantes modernos de los signos y de las casas que están mal. Esta idea de que 1 es igual es igual a Marte, es igual a Aries, 2 es igual a Venus, es igual a Tauro, 3 es igual a Géminis, es igual a Mercurio. Eso se llama el alfabeto astrológico, o en inglés, ay Dios mío, siempre se me olvida, the astrological alphabet. Y eso está mal. Y Acuario es el más que ha sufrido, mano. Acuario, Escorpio es el más que sufre, porque automáticamente, si usted se pone a ver las definiciones de Acuario moderna, siempre es el loquito, el raro, oh, la era de Acuario. O sea, y no es lo loco de Acuario es que es el signo, y esto ya lo han hablado otros astrólogos, o sea, Pablo habla al respecto, Albert ha hablado al respecto, o sea, la víctima más grande de esta travestía, ¿verdad? De esta anomalía de describir a los signos como si fueran las casas, Acuario es el peor. Porque no solamente tienes eso, sino que también tienes toda esta propaganda New Age, satánica, subversiva, iconoclasta, prosaica, súper vulgar de lo que es la era de Acuario, ¿verdad? Si usted ve a un astrólogo hablando de la era de Acuario, usted le da close y pasa la página. Si usted ve a un astrólogo hablando de cuán bello y cuán perfecto va a ser la era de Acuario, esa es la bandera roja más grande que usted pueda ver en un astrólogo. Sencillamente cierre la página y pase a otra cosa, ¿verdad? A menos que esté hablando del debate de la era de Acuario, ¿verdad? O a menos que esté hablando de por qué no estamos en la era de Acuario, a menos que esté hablando de ese debate, que es un debate justo, ¿verdad? O sea, la cuestión de que si estamos en Piscis o en Acuario es válido porque pues ambas constelaciones de overlap, ¿verdad? Se solapan una con la otra y hay una discusión al respecto, ¿verdad? Y la discusión pues es válida y el debate, pero el hecho es que no estamos en la era de Acuario y lamentablemente muchas cosas que se le alude a Acuario es precisamente por este movimiento subversivo de la nueva era, aludiendo que la era de Acuario va a ser una era de evolución. Falso. Una era de paz mundial. Falso. Una era de felicidad y libertad. Falso. Una era donde todo va a ser arcoíris. Falso. Todo falso, falso, tras falsedad, tras falsedad, tras falsedad, tras falsedad. O sea, es una orgía de falacias. Y Acuario pues ha absorbido todo esto. Y encima de eso tienen la idea de que Acuario es igual a 11. O sea, que Acuario es igual a nuestras metas a largo plazo y nuestro círculo de amistades. Falso. Falsísimo. Acuario es un signo fijo de Saturno. Es el signo del esclavo. Es el signo del trabajo. Y no solamente eso, es el signo del esclavo testarudo. Y si hay algo que significa la era de Acuario, es eso precisamente, es la era del esclavo testarudo, del esclavo que pretende ser libre siendo más esclavo que nunca, que eso es lo que es la nueva era, esta gente pseudo religiosa, iconoclasta, hablando de, tú sabes, maestros ascendidos, la nube de Goku, la bifurcación, la quinta dimensión, tonterías, propaganda, como dijo Nicolás Gómez Dávila, cualquier estupidez va a creerse el hombre moderno con tal de no ver a su propia tradición, que es la tradición de Jesucristo, ¿verdad? Que podemos aprender mucho al respecto, más de lo que muchos piensan. Pero todo esto es propaganda y todo esto es tontería, ¿verdad? Y se debe pues a lo que es la prosaica contra astrología moderna y al afeminamiento general que promueve todo este movimiento subjetivo, ¿verdad? Y al afeminamiento que hay con tantas mujeres que se meten en la astrología, no para estudiar astrología, sino para pues justificar muchos trastornos y muchos pues traumas con la astrología, de la misma manera que hay muchos hombres que hacen lo mismo, pero como ustedes sabrán, la mayoría son mujeres, así que por eso las menciono. Así que tengan en mente que eso no tiene que ver nada con Acuario, de verdad, desde el punto de vista tradicional. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué es Acuario? Pues esto es sencillo. Usted tiene que saber los preceptos tradicionales de Acuario. Acuario es el signo masculino fijo de Saturno y pertenece a la triplicidad de aire. De la misma manera, tenemos que saber las reglas de dignidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero que nada es un signo de Saturno, o sea que va a estar aludiendo a lo que es la pesadez de Saturno, la pesadumbre, lo que es la disciplina, lo que es pues el trabajo de Saturno, el esclavo. De dicho modo es un signo masculino, o sea que se va a exteriorizar, ¿verdad? Va a aspirar a arreglar cosas, a ser el centro de atención, a ser el héroe, a ser el líder, ese tipo de cosas. De dicho modo es fijo, es testarudo, es terco, no se mueve, se mantiene en el mismo sitio, no procede y es de aire. Y sí, ustedes podrán decir que el aire alude a las ideas, pero es más que eso. Desde el punto de vista tradicional tenemos que estar al tanto de los regentes de triplicidad que van a dominar
lo que es pues la triplicidad de aire. Y esto es bien importante porque como dijo Doroteo de Sidón en el Pentateuco, o sea, a través de los regentes de triplicidad sabemos todo y efectivamente a través de los regentes de triplicidad vamos a tener un montón de herramientas necesarias para averiguar muchas cosas en la carta natal. Y los regentes de triplicidad para la triplicidad de aire van a ser siempre Saturno, Mercurio y Júpiter. En ese orden en cartas diurnas, y en cartas nocturnas se intercambia a Mercurio, Saturno y Júpiter. Y esto es muy importante. De dicho modo, ya sabemos que Acuario es el domicilio de Saturno, pero a la misma vez tenemos que darnos cuenta que Acuario pertenece a esos dos ejes donde nada se exalta ni nada se debilita, el otro siendo obviamente el de Júpiter y Géminis, o perdón, Sagitario y Géminis, y este de Acuario y de Leo. En el eje de Acuario y de Leo no hay ningún planeta que se debilita ni se exalta. Como consecuencia, en Acuario, pues, Saturno tiene su domicilio y Saturno va a estar muy bien dignificado aquí. De la misma manera, pues no hay debilitaciones y no hay exaltaciones. No obstante, hay que recalcar que pues, el Sol tiene pues, una dignidad de exilio, pero la dignidad de exilio en esta época helenística pues, no existe. Esto es muy importante recalcarlo. El exilio no existe en esta época. Esto es un debate bastante grande, ¿verdad? El exilio no existe hasta después, aunque hay gente que dice que no, pero hay que recalcar eso. Pero lo que son las exaltaciones y las debilitaciones sí, porque eso procede de la tradición babilónica, de Caldea, ¿verdad? De los sitios secretos, y obviamente los domicilios parten del tema mundi, así que están aquí. Así que así es como podemos comenzar a entender a Acuario, no solamente como nuestro ascendente, sino como signo general. ¿Okay? Porque en estos videos van a hablar de Acuario de la manera mal que les he estado diciendo. Y entonces usted va a ver que en esos videos ve el video de la descripción del ascendente de Acuario y después ve el video del signo de Acuario y es prácticamente lo mismo. Y así no se describen los ascendentes. Son más dinámicos y son más variables como hemos mencionado hasta el momento. Así que ya dimos el preámbulo histórico, el preámbulo técnico, ya hablamos respecto a lo que es el ascendente. Así que vamos a leer lo que dijo Julio Fírmico Materno respecto al ascendente de Acuario, el ascendente del signo masculino de, estoy aquí, de Saturno. Ok, ya puse la diapositiva, así que vamos a leer, y voy a leer con mi voz de locutor. Ascendente en el signo de Acuario. Si el ascendente se encuentra en Acuario, lo que sea que haya acumulado es arrebatado nuevamente por algún tipo de pérdidas. Y lo que tiene o busca, lo pierde dentro. Pero lo que se pierde generalmente es recuperado fácilmente. Él asumirá el trabajo de ayudar a muchas personas y proporcionará el sostén de vida a muchos. Y aquellos por quienes ha hecho cualquier cosa con esmero serán ingratos con él. Y puesto en grave peligro y desesperado por todos los hombres, es liberado de ello por la protección de los dioses. Es atacado por muchas personas con chillidos envidiosos. También manejará sus deberes de lidiar con literatura divina o cosas sagradas o religiones, o por sus buenas obras será reconocido por grandes hombres. Y por sus buenas obras será reconocido por grandes hombres. Matesis o Matesios Libriocto, libro 5, capítulo 1, versículo 29. Julio Fírmico Materno, 335-337 Anno Domini. Traducción al español por Fernando Raúl Astrology 2022 de la versión del inglés de James Holden 2011. Ok, vamos a leer. Muchas cosas. Aquí ya evidentemente se nota lo saturnino, no obstante lo último como que tiene unas connotaciones que no son tan saturninas, pero vamos a ver cómo funciona la cosa. Así que vamos a leer. Si el ascendente se encuentra en Acuario, ¿qué significa esto? Yo recomiendo casas del signo completo y zodiaco tropical. Julio Fírmico Materno estaba al tanto de la dicotomía del zodiaco siderio y el zodiaco tropical. No obstante, en esa época, pues la diferencia no era mucha, 3 o 8 grados. Pero yo recomiendo siempre el zodiaco tropical. Como sabemos, el zodiaco siderio tiene unas complicaciones y unos problemas muy grandes. ¿Okay? De dicho modo, el sistema predominante en esta época era el sistema de casas de signo completo. Ya existían casas de cuadrante. No obstante, vamos a mantenernos sencillos. Sí, si usted nació en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, en momentos cercanos al solsticio, pues yo entiendo, ¿verdad? Que usted utiliza otro sistema de casas, pero por el momento esto es lo que yo recomiendo. ¿Ok? Y leemos. Lo que sea que haya acumulado es arrebatado nuevamente por algún tipo de pérdidas.
Lo que tiene o busca lo pierde de nuevo, pero lo que se pierde generalmente es recuperado fácilmente. Muy interesante porque a primera vista, ¿verdad? Alguien que no conoce las regencias, pues va a estar un poco confundido. Obviamente aquí vemos cualidades saturninas de pérdida, ¿verdad? Recordemos que Saturno es el gran maléfico. ¿Por qué? Porque representa las cosas inevitables de la vida, que son la muerte, la vejez, la enfermedad, así que va a tener unas connotaciones negativas innatamente. Eso quiere decir que todo el mundo que nazca con ascendente de Acuario, Capricornio, Escorpio y de Aries va a ser gente mala. No, pero Saturno siempre es maléfico y Marte siempre es maléfico. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo en mente. ¿Y qué significa esto? Estamos hablando de alguien que tiene algo y lo pierde. Y a la misma vez, ¿cómo puede ser recuperado fácilmente? ¿Por qué? Recordemos las regencias. Los ascendentes de Capricornio y de Acuario son únicos en el zodiaco. ¿Por qué? Porque son los únicos ascendentes que tienen regencias compartidas únicas, que no van a tener otros ascendentes. Por ejemplo, el ascendente de Aries y el ascendente de Libra, ambos van a tener las mismas regencias por el señor del ascendente, ¿verdad? Aries, Marte, va a regir la 1 y la 8. De la misma manera, en el ascendente de Libra, Venus va a regir el 1 y la 8. De la misma manera, cuando lo invertimos, el ascendente de Escorpio y de Tauro va a tener las mismas regencias. Escorpio, Marte va a ser regente de la 1 y de la 6. Y Tauro va a ser regente de la 1 y de la 6. Ahí tenemos dos ascendentes que hacen lo mismo, o mejor dicho, dos pares de ascendentes que hacen lo mismo. Lo mismo con los signos de Mercurio y con los signos de Júpiter. Júpiter siempre va a ser 1 y 4, sea Piscis, 1 y 4, Saturno y Géminis siempre va a ser 1 y 4, y, Sagitario y Géminis siempre va a ser 1 y 4, y Virgo y Piscis siempre va a ser 1 y 10. Ahí tenemos dos pares de ascendentes que hacen lo mismo. De la misma manera, la Luna y el Sol, o Leo y Cáncer, va a ser lo mismo. Ambos van a tener una regencia única del ascendente. No obstante, en Capricornio tenemos una regencia donde es 1 y 2. Eso lo discutimos en el último video. Y en Acuario es el único signo que tiene regencia de 1 y 12. Y esto es bien particular porque esto también alude a lo que es la maleficencia de Saturno. Porque la casa 12 y 6 son las más malas, pero realmente las casas, digamos, malitas, son todas las casas que no ven el ascendente por aspectos ptolomaicos. Y esas son la 8, la 6, la 12 y la 2. Y esas son las casas malitas porque no ven al ascendente, ¿verdad? Y ya sabemos la 6, ya sabemos la 12, la 8, son dushtanas, ¿verdad? Muchas veces la gente no incluye la 2, pero recordemos, el dinero facilita muchas cosas, pero el dinero trae problemas. El dinero no hace a uno feliz, ¿verdad? Necesariamente. El dinero ayuda un montón, ¿verdad? Y el dinero puede ser un gran aliado, pero hay que saber manejarlo, ¿verdad? Si uno es rico, uno no debería dejarlo saber, porque trae problemas. De la misma manera, el dinero, pues, crea más posibilidades, pero también crea más vicios y más dependencia. Así que uno tiene que tener un temple muy bueno para manejarlo. Y en Capricornio vemos la 1 y la 2, ¿verdad? Y ahí tienen una cualidad negativa. Pero aquí en Acuario tenemos la cualidad de 12 y de 1. Y eso es maléfico, porque la 12 sin duda alguna, creo yo, es un poquito más mala que la 2. No solamente porque no vea la ascendente, sino que la 12 es una casa apoclima. Como consecuencia, tenemos que tener en mente que las agencias y las agendas, disculpen, de la 1 y la 12 van a estar intrínsecamente ligadas para el señor del ascendente de Acuario, que va a ser Saturno, regente de la 1 y la 12. Como consecuencia, Saturno no solamente va a regir lo que es el cuerpo, la proyección, el camino de vida, ese tipo de cosas. También va a regir los finales, las pérdidas y los gastos. Así que aquí tenemos esa idea de cómo esa regencia doble de 1 y 12 aluda a lo que Julio Firmico Mata nos está diciendo aquí, y esto obviamente es mi inducción, ¿verdad? Aluda a la idea de que, pues, lo que sea que haya acumulado, ¿ves? La riqueza, el dinero, el caudal, es arrebatado nuevamente por algún tipo de pérdida. Casa 12, pérdida. O sea, lo que uno tiene en su cuerpo, en su posición, ¿verdad? Esos 2 y 1. Pero aquí estamos hablando de 1 y 12. Pero cae dentro de lo que estoy mencionando. Lo que uno tiene en la 1, lo pierde, 12. Y lo que tiene o busca, ¿verdad? Lo que uno tiene o lo que uno busca, nuevamente 12 y 1, lo pierde de nuevo. Aquí estamos aludiendo a la idea de los gastos y las pérdidas, ¿verdad? Cuando tenemos una recepción mutua de 1 y 12,
no es una persona que gasta mucho, pero es una, o sea, en términos de dinero, porque eso sería más 12 y 2. Pero en 1 y 2 estamos hablando de alguien o sea, que pierde. Estamos hablando de recepción mutua, no de regente de Acuario, ¿verdad? En regente de Acuario esto va a estar más latente, una recepción mutua está activada. Para aquellos que no sepan, pues si usted tiene, no va a ocurrir nunca con ascendente de Acuario, gracias a Dios, porque pues Saturno nada más puede estar o en Capricornio o en Acuario, pero con otros ascendentes, si hay una recepción mutua de 2 y de 1, va a haber una conexión entre la 2 y la 1. Imagínense si usted tiene ascendente de Sagitario, pues sería pues Marte en Sagitario y Júpiter en Escorpio. Eso es un ejemplo para ascendente de Sagitario, pero hay otros ejemplos. El punto es que esa recepción mutua lo que va a causar es que la persona siempre esté gastando mucha energía, siempre va a tener una connotación melancólica, una connotación privada, una connotación retraída, una connotación, algunos dirían, depende del signo, ¿verdad? Pero va a haber una cualidad bien melancólica o flemática, automática, ¿verdad? La cuestión de la soledad y de uno, eso va a estar muy presente con una recepción mutua. Pero cuando estamos hablando del ascendente de Acuario, esas dos cosas son normales, ¿verdad? Y no va a haber una conexión per se por recepción mutua, pero Saturno va a estar agenciando ambas casas. Así que esta idea de los gastos, de las pérdidas, se pueden entender. Nuevamente hay que ver confluencia, hay que ver el regente de la 2. ¿Qué está haciendo Júpiter, verdad? Y es muy curioso porque para Acuario, Júpiter, que es un significante natural de riqueza, es el regente de la 2 y de la 11, que son casas de riqueza. Sin embargo, con esta regencia de 2 y de 1, pues aluda a la idea que Julio Fírmico Materno está diciendo aquí, de que lo que se tiene, pues se pierde, pero a la misma vez, como menciona más adelante, lo que se pierde generalmente es recuperado fácilmente, y eso yo creo que se debe hacer Júpiter. Y esas son las casas importantes que hay que ver, quizás Venus como regente de las 5, disculpen, Mercurio como regente de las 5, Venus como regente de la 9, y así por el estilo, ¿verdad? Pero eso es sentido. Y nuevamente también la cualidad de Saturno maléfica, de pobreza que alude. Pero nuevamente esa idea de recuperarlo fácilmente yo creo que se debe a las regencias de Júpiter, pero pueden haber otras cosas, así que tengamos eso en mente según seguimos leyendo. Y dice, él asumirá el trabajo de, eso lo puso James Holden, yo lo añadí, el trabajo de ayudar a muchas personas y proporcionará el sostén de vida a muchos. Yo creo que esto se debe precisamente a esta cualidad de Saturno siendo 1 y 12, pero a la misma vez Júpiter siendo 11 y 2, de cómo uno provee riqueza porque la tiene innatamente Júpiter, pero como que uno la pierde o como que uno no está al tanto de ella o hay una situación como que no, como que se va, ¿verdad? Siendo Saturno 1 y 12. Muy interesante esto, ¿verdad? Nuevamente, pues hay que ver lo de otras personas, hay que ver, pues, lo que va a ser el regente de las 7, ¿verdad? Que en este caso va a ser el Sol y Leo. Y también pues la dignidad de Júpiter en ambas cualidades. Y nuevamente, la confluencia hasta el momento hay que siempre ver el regente del ascendente. O sea, un ascendente de Acuario con Saturno en Aries va a ser una cosa y otra cosa va a ser un ascendente que yo sé con Saturno en Libra. Y de la misma manera, pues una carta de noche pues va a ser un poco más complicado para este ascendente porque pues ahí Saturno se vuelve más complicado, pero en una carta diurna Saturno se vuelve más efectivo según las reglas de secta o airesis, ¿ok? Y ya hablamos de esto, yo creo que la misma confluencia anterior, Júpiter, Saturno, hay que ver qué está haciendo el regente del ascendente, el regente de la 7, también el regente de la 10, que recordemos que en este caso va a ser Marte, hay que ver qué está pasando en Escorpio para ver todas estas cosas. Y dice, y aquellos por quienes ha hecho cualquier cosa con esmero serán ingratos con él. Esta es la segunda vez que Julio Fírmico Materno alude a esto. No recuerdo en qué ascendente era que mencionó esto ya, pero aquí estamos viendo una cuestión de ingratitud. Maléfico, obviamente, aquí hay que ver confluencia, hay que ver qué está pasando con el Sol, hay que ver también a las 6 qué está pasando con la Luna, que esto lo vamos a ver más adelante. Hay que ver qué está pasando también con los maléficos, Saturno como el señor del ascendente y Marte. Pero esto alude a la idea de que pues a alguien ayudamos a gente y van a ser ingratos con nosotros, no va a haber reciprocidad. O la reciprocidad es algo que no, es raro, o la reciprocidad va a ser algo pues especial, ¿verdad? Así que aquí vemos un ascendente bastante interesante, ¿verdad? Cómo alguien pierde las cosas,
pierde lo acumulado, pero luego lo recupera fácilmente, y a la misma vez cómo ayuda a otras personas, ¿verdad? Y a la misma vez como cuando uno ayuda a esas personas, las personas pues no son recíprocas con uno, que nuevamente alude a esa cualidad melancólica de Saturno, ¿verdad? Esa cualidad emocional interna de sentirse mal. Aquí tenemos la cualidad saturnina maléfica innata en la descripción, creo yo, ¿verdad? Así que vamos a seguir leyendo y dice, y puesto en grave peligro y desesperado por todos los hombres, es liberado de ello por la protección de los dioses. Muy interesante. Vemos aquí que cuando uno cae en peligro, nuevamente hay que ver confluencia, que está pasando con Marte, regente del ascendente, Saturno, hay que ver la 6, hay que ver la 8, sus respectivos regentes. Pero aquí dice que cuando uno está en peligro y desesperado por todos los hombres, yo creo que esto es un error de traducción, ¿verdad? James Holden lo escribió o lo tradujo como and despaired of by all men. Yo creo que esto a lo que se refiere es que uno no va a tener auxilio, otras personas no lo van a ayudar, ¿verdad? Porque como mencionamos anteriormente, a los que él ayuda son ingratos con él, o sea que él va a estar solo. Que nuevamente alude a esa cualidad saturnina de esclavo, de pesadumbre. Nuevamente hay que ver confluencia, hay que ver al regente de la 7, que en este caso es el Sol, ¿verdad? Y dice que aunque esté en una situación difícil, complicada, Dios lo ayuda. ¿Y dónde vemos a Dios en la carta? Bueno, hay que ver al Sol, regente de la 10, pero más que nada hay que ver al regente de la 9, que tiene que ver con religiosidades, tiene que ver con perspectivas de mundo. ¿Y cuál es la 10? La 10, perdón, ¿cuál es la 9? Perdón, hay que ver la 9. La 9 es la casa de las religiones y las perspectivas de mundo, ¿verdad? Las filosofías altas de vida. ¿Y qué hay en la 9 del ascendente de Acuario? Tenemos a Libra. ¿Y qué pasa en Libra? Saturno se exalta, siendo el señor del ascendente en Acuario. Como consecuencia, esa casa de la religión, de la espiritualidad, va a ser muy importante porque ahí Saturno precisamente se exalta. Así que hace sentido cómo Dios va a ayudar, porque esta es la casa donde el señor del ascendente pues va a estar muy bien predispuesto. Y yo me imagino que si usted tiene ascendente de Acuario y tiene el señor del ascendente en Libra, pues esto va a reforzarse, especialmente si es una carta de día. Si no me equivoco, la gente con Saturno en Libra van a ser gente que nacieron en el 81, 82, 83, por ahí. Y también subsiguientemente personas que hayan nacido hace poco, ¿verdad? 2000, ay Dios mío, me puedo equivocar, pero 2010, por ahí, me puedo equivocar. Pero tengan eso en mente, esto nuevamente hace sentido, pero hay que ver también dónde está Venus, ¿verdad? Hay que ver dónde está Venus. Si Venus está en Virgo, pues van a haber dificultades. Si Venus está en Piscis, pues va a ser muy bueno. Así que ahí podemos buscar confluencia. Hay que ver el Sol, obviamente, y ese tipo de cosas. Y sin duda alguna, el señor del ascendente Saturno, ¿dónde está? Y luego dice, es atacado por muchas personas con chillidos envidiosos. Muy interesante. Cuando estamos hablando de personas que atacan, pues tenemos que ver a la 12 y la 6. Obviamente, pues la 12 no sería, ¿verdad? Porque la 12 son enemigos ocultos y a la misma vez pertenece al mismo señor del ascendente, aludiendo a que quizás los ascendentes de Acuario, su peor enemigo oculto es ellos mismos, ¿verdad? Esto es haciendo pues esa maquinación mental. Pero los enemigos se van a ver desde la 6. Y aquí la 6 va a ser cáncer, va a ser la luna. Y la luna tiene connotaciones de niño, de bebé. Y los bebés son los que están chillidos. Así que eso hace sentido. Hay que ver dónde está la luna, qué está ocurriendo con ella. Pero aquí vimos una cuestión bien inmadura de las personas que atacan al ascendente de Acuario. O sea que vemos cómo los enemigos de Acuario van a ser inmaduros, ¿verdad? Van a ser personas ingratas y a la misma vez van a ser envidiosas con chillido. Bastante haters, como dicen por ahí. Pero recordemos que al final del día los haters no son más que admiradores confundidos. Y terminamos diciendo, también manejará sus deberes de lidiar con literatura divina o cosas sagradas o religiones. Y por sus buenas obras será conocido por grandes hombres. Nuevamente tenemos una connotación espiritual y religiosa. Ahí hay que ver la 9, hay que ver al Sol, hay que ver a Venus, como mencionamos, pero también hay que ver a Júpiter, porque aquí ya no estamos hablando de dioses per se, estamos hablando de la ley, estamos hablando de las religiones. Y Júpiter pues tiene regencias de la 11 y de la 2, y hay que ver su dignidad, ¿verdad? Obviamente pues literatura divina, estamos hablando de textos sagrados, cosas sagradas y religiones, así que hay que ver a Júpiter ahí, hay que ver confluencia
Y por último, sus buenas obras serán conocidas por grandes hombres. ¿Cuáles son las obras de uno? Generalmente es la casa 10. La casa 10 va a ser Escorpio, hay que ver a Marte. También hay que ver el regente de las 7, ¿verdad? Hay que ver también la 7, lo que hay en la 10. Hay que ver muchas cosas. Pero más que nada, con esta cuestión de las buenas obras, yo diría la 9 más que nada. La 3 también habría que verla, ¿verdad? Que nuevamente también es Marte y ahí se debilita Saturno. Interesantemente no tenemos nada de los hermanos. No tenemos nada de los hermanos y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que Saturno se debilita en Aries, que es la 3 desde Acuario, y yo me imaginaría que quizás él diría algo de los hermanos, ¿verdad? O algo de la voluntad o de los viajes cortos, ¿verdad? Aunque quizás los viajes cortos están por ahí dentro de esos chillidos envidiosos o de la gente que son ingratos. Pero vemos aquí una descripción que es relativamente buena, ¿verdad? Alguien que va a tener una predisposición religiosa y espiritual bastante significativa. Y noten aquí, o sea, Acuario es un esclavo, Saturno es un esclavo. Y aquí estamos hablando de que el esclavo va a ser, va a tener la protección de los dioses porque pues se va a doblegar y se va a rezar a ellos, ¿verdad? Como hace un esclavo, ¿verdad? No como hace un sacerdote que tiene un proceso y pertenece a una curia y ese tipo de cosas. Y a la misma vez vemos que va a estar interesado en cosas sagradas, religiones y buenas obras y será conocido por grandes hombres. Ahora yo le pregunto, ¿usted qué tiene que ver esto con la era de Acuario? ¿Qué tiene que ver esto con las amistades, las metas a largo plazo, ser extraño, ser rarito? Absolutamente nada. Todo eso es tergiversación, todo eso es propaganda, todo eso es falacia. La orgía de falacias que hablamos anteriormente. Este, según Julio Firmico Materno, va a ser una persona que va a ayudar a otros, pero que va a sufrir cosas, ¿verdad? Denotando la cualidad maléfica de Saturno, ¿verdad? Va a perder cosas, las va a recuperar, va a ayudar a gente, pero la gente va a ser ingrata con ellos y puede que los critiquen envidiosamente. Y cuando todo el mundo haya abandonado Acuario, los dioses todavía están ahí. ¿Por qué? Porque pues tiene esa cualidad según Julio Fílmico Materno y es alguien que estará entregado a los deberes de lidiar con pues cosas religiosas, textos y ese tipo de cosas. Muy interesante esta descripción. Si usted tiene el ascendente de Acuario, por favor escriba sus opiniones, sus experiencias, ¿verdad? Siempre es bueno crear un foro para compartir experiencias y ver cómo esto se refleja hoy en día en nuestra contemporaneidad. Recordemos, esto no es las opiniones de Julio Fílmico Materno, Julio Fílmico Materno relevando, disculpen, ese conocimiento que él hereda de la tradición pues anterior a él, la tradición helenística temprana y anterior a ello pues la tradición caldea y helenística, ¿verdad? Y de hecho, al final de este capítulo, él empieza a hablar de un texto de Esculapio que se llamaba Miriogénesis. Bien interesante. Lamentablemente, pues Miriogénesis ya no nos sobrevive al día de hoy, pero él empieza a hablar de que es un texto donde Esculapio, que obviamente es un pseudoepígrafa, Esculapio es el dios de la medicina griego, ¿verdad? Si ustedes ven el bastón de Esculapio, eso es lo que todavía se usa el día de hoy para los símbolos de la medicina, que es ese bastón con la serpiente, que algunos dicen que es el ADN, que no se debe confundir con el caduceo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y lamentablemente hoy en día la gente confunde todo el tiempo el bastón de Esculapio con el caduceo. El caduceo es hermético, es de Mercurio, es de Mercados, ¿verdad? Y es como que un bastón con dos serpientes y al final tiene como unas alas, ¿verdad? Ese es ay Dios mío, el caduceo. El bastón de Esculapio es meramente una vara de madera con una sola serpiente dándole la vuelta. Y pues es muy importante pues aludir a esto, pero ese texto pues Julio Fílmico Materno lo, lo, eh, lo menciona al final de esta obra y dice que en esa obra había significaciones individuales para cada uno de los grados del zodiaco. Y como consecuencia uno podía entender algo según el grado del ascendente donde uno estaba, pero lamentablemente ese libro no sobrevive al día de hoy. Y si sobrevive, pues está muy secretamente guardado, pero ya estamos metiéndonos dentro de conspiraciones, probablemente no está accesible, porque si estuviese accesible lo tendríamos a nuestra disposición. Pero tengan eso en mente de que está relevando ese conocimiento como yo lo estoy relevando aquí a ustedes, al mundo hispanoparlante a través de Internet. Pues nada, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta en confianza, háganla aquí abajo, denle like al video, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología védica y tradicional en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves, cualquier cosa aquí abajo está la dirección a mi página web donde usted puede ver todas mis consultas astrológicas. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Y aquí siempre Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.